Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hola. Hoy vamos a explorar un libro que, a pesar de tener más de un siglo, sigue siendo sorprendentemente relevante para los educadores como tú. Sí. Se trata de Cómo vivir con 24 horas al día de Arnold Bennett. Qué interesante. ¿Alguna vez has sentido que te faltan horas en el día? Sí, claro. Que siempre estás posponiendo tus sueños para algún día cuando tengas más tiempo. Constantemente. Este libro propone un cambio de perspectiva. Ya tenemos todo el tiempo del mundo. La clave está en saber aprovecharlo. Lo que me fascina de Bennett es que no se queda en la superficie. Ajá. No solo nos dice que el tiempo es limitado, cosa que ya sabemos, Claro. sino que cuestiona nuestra actitud hacia él. Vivimos como si el tiempo se pudiera guardar en una alcancía o pedir prestado al futuro, postergando nuestras aspiraciones para algún día que quizás nunca llega. Y vaya que eso resuena con la vida de un educador. Totalmente. Entre las clases, las correcciones, las reuniones. Uf, sí. Parece que el día se nos escapa de las manos. Exacto. Pero Bennett nos dice, alto ahí. Ese algún día con más tiempo libre es una ilusión. El secreto está en encontrar ese día dentro del día. Un espacio para nosotros mismos, para nuestro crecimiento personal, más allá de las obligaciones laborales. Esa idea del día dentro del día me intriga. ¿Cómo podemos, como educadores, encontrar ese espacio cuando ya estamos tan ocupados? Claro. ¿Acaso Bennett nos propone trabajar aún más horas? Para nada. De hecho, Bennett critica la idea de simplemente añadir más horas a la jornada laboral. Lo que él propone es una reorganización consciente de nuestro tiempo. Nos invita a analizar cómo invertimos cada minuto y a identificar esos pequeños espacios que podemos dedicar a nuestro desarrollo personal. ¿Y cómo podemos hacer eso en la práctica? A ver, imagina que eres un profesor que llega a casa después de un largo día de trabajo. ¿Cómo puede encontrar ese día dentro del día? Bueno, pensemos en las pequeñas acciones. En lugar de pasar, digamos, media hora navegando en redes sociales, podríamos dedicar ese tiempo a leer un artículo sobre una nueva metodología educativa que nos interesa. ¿Ya? O podríamos aprovechar el viaje en autobús para escuchar un podcast sobre historia del arte, si esa es nuestra pasión. Entiendo. Se trata de ser más conscientes de cómo utilizamos nuestro tiempo. Sí, Incluso en esos pequeños momentos que a veces dejamos pasar sin aprovechar. exactamente. Bennett nos recuerda que no se trata de hacer grandes cambios de la noche a la mañana, sino de empezar poco a poco, con pequeños ajustes en nuestra rutina diaria. Por ejemplo, dedicar 15 minutos cada mañana a escribir en un diario. O media hora antes de dormir a leer un libro que nos inspire. Es como si Bennett nos dijera, no esperes a tener más tiempo libre. Crea ese tiempo dentro del tiempo que ya tienes. Precisamente. Y aquí es donde entra en juego la disciplina mental, un concepto al que Bennett le da mucha importancia. Te refieres a la capacidad de concentrarnos. Sí, pero va más allá. Se trata de aprender a controlar nuestra mente, a no dejarnos llevar por las distracciones, a enfocar nuestra atención en la tarea que tenemos entre manos. Eso suena como un reto enorme para cualquier persona, y más aún para un educador. Estamos constantemente rodeados de estímulos, de demandas, de interrupciones. Sin duda. ¿Cómo podemos cultivar esa disciplina mental en un entorno tan agitado? Bennett nos ofrece algunas herramientas prácticas. Por ejemplo, nos sugiere dedicar unos minutos al día a la meditación o a la práctica de la atención plena. Estas prácticas nos ayudan a entrenar nuestra mente para estar más presente, para observar nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos arrastrar por ellos. Ya veo. No se trata de convertirnos en monjes zen, No, sino de desarrollar una mayor conciencia de nuestra propia mente. exacto. Y esa conciencia nos permite tomar decisiones más conscientes sobre cómo invertimos nuestro tiempo y nuestra energía. Por ejemplo, si somos conscientes de que tendemos a distraernos con el teléfono, podemos tomar la decisión de dejarlo en otra habitación mientras trabajamos en una tarea importante. Me gusta esa idea. Se trata de tomar el control de nuestro entorno Sí, y de nuestras propias acciones para crear un espacio propicio para la concentración. precisamente. Y una vez que hemos cultivado esa disciplina mental, podemos empezar a aplicarla a la consecución de nuestros objetivos, ya sean profesionales o personales. Es decir, que la disciplina mental no es un fin en sí misma, No. sino una herramienta para alcanzar nuestras metas. Exacto. Y para Bennett, uno de los objetivos más importantes que podemos perseguir es el autoconocimiento, la comprensión de nosotros mismos. ¿Y cómo se conecta esto con la gestión del tiempo? Para Bennett, el autoconocimiento es fundamental para vivir una vida plena y significativa. Claro.
Y para conocernos a nosotros mismos necesitamos dedicar tiempo a la reflexión, a la introspección. Necesitamos analizar nuestras acciones, nuestras motivaciones, nuestros valores. Suena interesante, pero en la práctica, ¿cómo podemos incorporar esa introspección a nuestra rutina diaria? Hay muchas maneras. Podemos dedicar unos minutos cada noche a escribir en un diario, reflexionando sobre las experiencias del día. O podemos aprovechar un paseo por la naturaleza para conectar con nosotros mismos y observar nuestros pensamientos y emociones. Se trata de crear un espacio para la reflexión, para el diálogo interno. Exactamente. Y a través de ese diálogo interno podemos empezar a identificar qué es lo que realmente nos importa. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué nos hace sentir felices y realizados? Y esa información, a su vez, nos ayuda a tomar decisiones más conscientes sobre cómo invertimos nuestro tiempo y nuestra energía. Exacto. Si sabemos qué es lo que realmente nos importa, podemos dedicar nuestro tiempo y nuestra energía para perseguirlo, en lugar de dejarnos llevar por las exigencias externas o por las distracciones del día a día. Me parece una idea muy poderosa. Es como si Bennett nos estuviera diciendo: conócete a ti mismo para poder vivir una vida más auténtica y significativa. Precisamente. Y para ayudarnos en ese proceso de autoconocimiento, Bennett nos propone una herramienta fundamental, la lectura. Pero ojo, no se trata de cualquier tipo de lectura. Te refieres a la lectura seria que mencionabas antes. Exacto. Para Bennett, la lectura seria es aquella que nos desafía intelectualmente, que nos hace pensar, que nos ayuda a ampliar nuestra comprensión del mundo. ¿Y qué tipo de libros recomienda? Nos sugiere leer poesía, historia, filosofía, ensayos, libros que nos obliguen a salir de nuestra zona de confort intelectual y a enfrentarnos a ideas nuevas y complejas. Ya veo. No se trata de leer para entretenernos, sino para aprender y crecer. Exacto. Para Bennett, la lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo personal, para la expansión de nuestra mente y de nuestro espíritu. Es interesante cómo Bennett conecta la lectura con el autoconocimiento y la gestión del tiempo. Es como si nos dijera: lee para comprenderte mejor a ti mismo y para aprender a vivir una vida más plena. Exacto. Para Bennett, la lectura no es un pasatiempo, sino una herramienta para la transformación personal. Y hablando de transformación personal, ¿qué otros consejos nos ofrece Bennett para aprovechar al máximo nuestro tiempo? Bueno, uno de los puntos clave es la importancia de ir más allá del programa propio. Es decir, de dedicar tiempo a actividades que no están relacionadas con nuestro trabajo o nuestras obligaciones cotidianas. ¿Te refieres a cultivar hobbies e intereses personales? Sí, pero va más allá. Se trata de buscar experiencias que nos enriquezcan como personas, que nos hagan crecer, que nos abran nuevas perspectivas. ¿Y cómo podemos hacer eso en la práctica? Hay muchas maneras. Podemos apuntarnos a un curso de algo que siempre nos ha interesado. Como pintura o fotografía. Podemos unirnos a un club de lectura o a un grupo de debate sobre un tema que nos apasione. Podemos empezar un proyecto personal que nos ilusione. Como escribir un libro o aprender a tocar un instrumento musical. Entiendo. Se trata de salir de nuestra zona de confort. Sí. Y de buscar experiencias que nos estimulen intelectual y emocionalmente. Exactamente. Para Bennett, la vida no debe limitarse al trabajo y a las obligaciones. Debemos dedicar tiempo a cultivar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestras pasiones. Y esa dedicación a nosotros mismos, a nuestro propio crecimiento personal, es lo que nos permite vivir una vida más plena y satisfactoria. Precisamente. Y eso que nos permite, a su vez, ser mejores profesionales, mejores padres, mejores amigos. En definitiva, mejores personas. Me gusta esa idea. Es como si Bennett nos dijera: cuida de ti mismo para poder cuidar mejor de los demás. Exacto. Y para cuidar de nosotros mismos, necesitamos ser conscientes de nuestro tiempo, de cómo lo invertimos y de cómo podemos aprovecharlo al máximo. Y esa conciencia del tiempo, esa capacidad de gestionarlo con sabiduría, es lo que nos permite vivir una vida más plena, más significativa y más satisfactoria. Precisamente. Y con esa reflexión, creo que es un buen momento para tomar un respiro. De acuerdo. Volveremos en un momento para seguir explorando las ideas de Arnold Bennett. Hasta pronto. Ya estamos de vuelta. Antes de la pausa, estamos hablando de cómo Arnold Bennett nos anima a ir más allá del programa propio. Me encantaría profundizar en eso. Como educadores, a veces puede parecer que nuestro programa los consume por completo. ¿Cómo podemos encontrar tiempo y energía para cultivar esos intereses personales que Bennett considera tan importantes? Es una pregunta clave, sin duda. Y aquí Bennett nos recuerda que no se trata de añadir más tareas a nuestra lista interminable, sino de buscar la chispa de interés en lo cotidiano. ¿A qué te refieres? Tomemos el ejemplo de un profesor de historia. Su programa está lleno de fechas, batallas y personajes. Pero
Y si en lugar de ver la historia como un conjunto de datos, decide explorar la vida cotidiana de las personas que vivieron en esa época, ¿cómo se vestían? ¿Qué comían? Ya. ¿Qué les preocupaba? Eso sí que cambia la perspectiva. De pronto, la historia cobra vida, se vuelve más humana y probablemente mucho más interesante. Exacto. Y ese mismo principio se puede aplicar a cualquier materia. Un profesor de matemáticas puede fascinarse con la geometría de la naturaleza, un profesor de lengua puede explorar la poesía en la música popular, Ajá. un profesor de ciencias puede maravillarse con los misterios del universo. Es como si Bennett nos dijera, no separen su vida profesional de su vida personal. Busquen conexiones, encuentren la belleza y el interés en todo lo que les rodea. Precisamente. Y al hacerlo, no solo enriquecemos nuestra propia vida, sino que también nos convertimos en mejores educadores. Claro. Un profesor apasionado por su materia que comparte su entusiasmo con sus alumnos es un profesor que inspira y motiva. Hablando de inspiración, Bennett también dedica un capítulo entero a la lectura seria. Y aquí, como ya mencionaste antes, excluye las novelas. Sí, su argumento es que si bien las novelas pueden ser una forma válida de entretenimiento, no requieren el mismo tipo de esfuerzo intelectual que otros géneros. Para Bennett, la lectura seria implica un compromiso activo con el texto, una voluntad de poner los dientes en la lectura y extraer de ella la mayor sabiduría posible. Y para ello nos recomienda leer poesía, historia, filosofía. Ajá. ¿No crees que esto puede resultar un poco abrumador para un educador que ya tiene una agenda tan apretada? Entiendo tu punto. Pero aquí es donde entra en juego la idea del día dentro del día. Ajá. No se trata de leer tomos enteros de filosofía cada noche. Se trata de encontrar esos pequeños espacios en nuestra rutina diaria para dedicar a la lectura, aunque sean solo 10 o 15 minutos. Y ya que estamos hablando de consejos prácticos, Bennett también nos sugiere definir un área de interés específica y convertirnos en especialistas en ella, aunque sea a pequeña escala. Es una excelente estrategia. En lugar de dispersar nuestra energía en múltiples temas, podemos concentrarnos en uno que nos apasione y profundizar en él. Por ejemplo, un profesor de primaria podría dedicarse a investigar sobre pedagogías innovadoras. Un profesor de secundaria podría explorar la historia de la educación en su país. Un profesor universitario podría estudiar las últimas investigaciones en neurociencia educativa. Y al enfocarnos en un tema específico, no solo adquirimos un conocimiento más profundo, sino que también desarrollamos habilidades de investigación y análisis que podemos aplicar a nuestra práctica docente. Exacto. Y aquí volvemos a la idea de que el desarrollo personal y el crecimiento profesional están estrechamente relacionados. Me gusta esa idea. Es como si Bennett nos dijera, inviertan en ustedes mismos, en su propio desarrollo, y eso se traducirá en una mejor práctica docente. Precisamente. Y esa inversión en nosotros mismos, en nuestro propio crecimiento, no solo nos beneficia a nosotros, sino también a nuestros alumnos. Pero claro, no se trata de obsesionarse con la productividad y la eficiencia. Bennett también nos advierte sobre algunos peligros que acechan a aquellos que se toman demasiado en serio la tarea de optimizar su tiempo. Uno de sus peligros es convertirse en un mojigato del tiempo. Una persona obsesionada con la productividad que juzga a aquellos que no viven de acuerdo a su estricto programa. Es importante recordar que la organización del tiempo es una herramienta para vivir mejor, no un fin en sí misma. Y que cada persona tiene su propio ritmo, sus propias necesidades y sus propias prioridades. Exacto. No se trata de convertirnos en esclavos del reloj, sino de ser conscientes de cómo invertimos nuestro tiempo y de hacer ajustes cuando sea necesario. Y por último, Bennett nos advierte sobre el peligro de la prisa constante, de vivir obsesionados con lo que tenemos que hacer a continuación. La idea es encontrar un equilibrio entre la disciplina y la espontaneidad, entre el esfuerzo y el descanso. Vivir una vida plena implica ser conscientes de nuestro tiempo, pero también saber disfrutarlo, saborear cada momento y cultivar la alegría en lo cotidiano. Y hablando de alegría, creo que es un buen momento para pasar a otro aspecto clave del libro, el deseo de superar el programa propio. Esa frase, el deseo de superar el programa propio, me resuena profundamente. Como educadores, a menudo sentimos que nuestro programa nos define por completo. Pero Bennett nos recuerda que somos mucho más que nuestra profesión. Exacto. Ese deseo de ir más allá, de crecer, de aprender, es inherente al ser humano. Y es precisamente ese deseo el que nos impulsa a buscar nuevas experiencias, a cultivar nuestros talentos, a explorar nuestras pasiones. Y a veces esas pasiones pueden llevarnos a lugares inesperados. Bennett mismo, además de escritor, fue un exitoso dramaturgo, crítico de arte, incluso incursionó en la política. Es un gran ejemplo de cómo la vida no tiene por qué ser lineal.
podemos explorar diferentes facetas de nosotros mismos, seguir nuestros intereses a donde nos lleven, sin miedo a salirnos del camino preestablecido. Y en ese sentido, Bennett nos anima a ser un poco rebeldes, a cuestionar las normas, a no conformarnos con lo que se espera de nosotros. Exacto. Nos invita a ser dueños de nuestro propio tiempo, a utilizarlo de manera creativa, a no dejarnos atrapar por la rutina y la monotonía. Y esa actitud rebelde, ese espíritu de aventura, es algo que podemos transmitir a nuestros alumnos. Sin duda. Un profesor que se muestra apasionado por el aprendizaje, que explora nuevos horizontes, que se atreve a romper con los moldes, es un profesor que inspira a sus alumnos a hacer lo mismo. Es como si Bennett nos dijera, no se conformen con ser solo profesores. Sean también exploradores, artistas, pensadores. Sean en definitiva personas completas. Precisamente. Y esa plenitud personal, esa riqueza interior, se reflejará inevitablemente en nuestra práctica docente. Me parece una idea muy poderosa. Es como si Bennett nos estuviera diciendo, para ser un buen educador, primero hay que ser una buena persona. Exacto. Y para ser una buena persona hay que cultivar la mente, el espíritu y el corazón. Hay que ser curioso, compasivo, creativo, hay que estar abierto al aprendizaje, a la experiencia, a la vida en toda su riqueza y complejidad. Y eso, en definitiva, es lo que nos enseña Arnold Bennett en Cómo vivir con 24 horas al día. No se trata solo de un manual de gestión del tiempo, sino de una guía para vivir una vida más plena, más significativa y más satisfactoria. Exacto. Es un libro que nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades, a ser conscientes de cómo invertimos nuestro tiempo y a buscar un equilibrio entre nuestras obligaciones y nuestros deseos. Nos recuerda que la vida es un regalo precioso y que cada día que se nos concede es una oportunidad para aprender, crecer y experimentar la alegría de estar vivos. Y para nosotros los educadores, ese mensaje es doblemente importante, porque no solo tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros alumnos, sino también de inspirarlos a vivir una vida plena y significativa. Y las ideas de Bennett pueden ser una fuente de inspiración para nosotros, tanto en nuestra vida personal como en nuestra práctica docente. Nos invitan a reflexionar sobre cómo organizamos nuestro tiempo, cómo cultivamos nuestra mente, cómo buscamos el equilibrio entre el trabajo y el ocio. Nos animan a ser conscientes de nuestras prioridades, a dedicar tiempo a las cosas que realmente importan y a cultivar una actitud de curiosidad y aprendizaje constante. Y al final, eso es lo que realmente significa vivir con 24 horas al día. Aprovechar al máximo cada momento, ser conscientes de la preciosidad del tiempo y utilizarlo para construir una vida que esté en armonía con nuestros valores y nuestras aspiraciones. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en Cómo vivir con 24 horas al día. Esperamos que haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo ha sido para nosotros. Y no se olviden de compartir sus comentarios y reflexiones sobre el libro. Nos encantaría escuchar sus opiniones. Gracias por ver, comentar y darle me gusta al canal. Hasta la próxima.